El edificio se alzaba encorvado, una figura meditabunda contra el implacable ataque del tiempo. Sus paredes, una vez orgullosas y rectas, ahora se inclinaban como si llevaran el peso de innumerables historias no contadas. Cada grieta y cada mancha en su superficie parecía susurrar secretos de épocas pasadas, de días de gloria y noches de tormento. La lluvia, una compañera constante en este rincón desolado de la ciudad, trazaba caminos por su fachada mugrienta. Las gotas de agua, al deslizarse por las paredes, parecían lágrimas de un gigante dormido, llorando por los días que ya no volverán. El sonido del agua golpeando el suelo empedrado era un lamento continuo, una canción triste que resonaba en el corazón de los pocos que se atrevían a pasar por allí. La posada proclamaba el letrero con grandeza descolorida. Un nombre que una vez prometió descanso, ahora susurraba advertencias. El cartel, colgando precariamente de una cadena oxidada, se balanceaba con el viento, emitiendo un chirrido que se mezclaba con el murmullo de la tormenta. Era un recordatorio constante de que el tiempo no perdona, y que incluso los lugares de refugio pueden convertirse en trampas de desesperación. Los lugareños hablaban de la habitación 66 en voz baja, sus palabras apenas audibles sobre el viento lúgubre, susurros llenos de miedo y superstición, historias de desapariciones y apariciones que helaban la sangre. Nadie sabía con certeza qué había sucedido en esa habitación, pero todos coincidían en que algo oscuro y siniestro residía allí. Era un lugar tejido en la tela de sus pesadillas, una leyenda sombría transmitida de generación en generación. Los callejones oscuros y las sombras que se movían en la noche parecían cobrar vida propia, alimentadas por los miedos y las historias de los habitantes. Cada esquina, cada rincón, guardaba un fragmento de la leyenda, esperando ser descubierto por los incautos. Algunos lo descartaban como folclore, un cuento macabro para dormir, pero ninguno se atrevía a acercarse a la habitación. Incluso los más valientes, aquellos que se reían de los cuentos de terror, evitaban la puerta de la habitación 66. Había algo en su presencia, una sensación de maldad palpable que hacía que la piel se erizara y el corazón latiera más rápido. Su puerta, una losa de roble oscuro, permanecía perpetuamente sellada, un centinela silencioso que impedía la entrada a lo desconocido. El pesado cerrojo y las bisagras oxidadas eran testigos mudos de los intentos fallidos de abrirla. Era como si la misma puerta estuviera viva, protegiendo celosamente los secretos que yacían detrás de ella. La pintura desconchada y la manija oxidada eran testigos de años de abandono, un crudo recordatorio de la siniestra reputación de la habitación. Cada capa de pintura que se caía revelaba una historia más antigua, un eco de los días en que la habitación estaba habitada. La manija, cubierta de óxido, parecía un símbolo de la decadencia y el olvido, una advertencia para aquellos que se atrevían a acercarse. Una palpable sensación de temor se aferraba al aire como el aroma de la tierra húmeda, advirtiendo a los curiosos que se alejaran. La niebla que se levantaba del suelo parecía tener vida propia, envolviendo a los transeúntes en un abrazo frío y húmedo. Era como si la misma ciudad conspirara para mantener a la gente alejada de la habitación 66, protegiendo sus oscuros secretos. Porque dentro de esas cuatro paredes, susurraban las voces de la ciudad, yacía una verdad demasiado terrible para contemplar. Una verdad que, si se revelara, podría cambiar para siempre la percepción de la realidad de aquellos que la descubrieran. Las sombras en la habitación parecían moverse con vida propia, danzando al ritmo de un mal antiguo que nunca había sido completamente erradicado. Una verdad que desafiaba la lógica y susurraba sobre una fuerza antigua y malévola que dominaba dentro de la habitación 66. Los símbolos antiguos en las paredes, apenas visibles bajo la luz tenue, contaban una historia de poder y corrupción, de sacrificios y rituales olvidados. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, atrapado en un ciclo eterno de oscuridad y misterio. Tres almas, reunidas por el destino o quizás por la llamada de sirena de lo desconocido, se encontraron de pie ante la infame puerta. La habitación 66, un lugar envuelto en misterio y temor, había atraído a estos tres individuos con promesas de respuestas y revelaciones. La puerta, vieja y desgastada, parecía susurrar secretos de tiempos pasados, invitándolos a descubrir lo que yacía más allá.
Cada uno llevaba sus propias cargas, sus propias razones para tentar la oscuridad que residía dentro de la habitación 66. Sus mochilas, llenas de herramientas y esperanzas, pesaban tanto como sus corazones. Las sombras en el pasillo parecían moverse con vida propia, reflejando sus miedos internos y sus dudas. Estaba Elena, con los ojos llenos de una esperanza desesperada. Su búsqueda no era solo por curiosidad, sino por amor. Cada paso que daba hacia la puerta era un paso hacia la posibilidad de reencontrarse con su hermano perdido. Su hermano, decían, había desaparecido dentro de esas paredes, tragado por las sombras. La fotografía que llevaba consigo era su único vínculo tangible con él, un recordatorio constante de su misión. Ella se aferraba a la creencia de que él aún vivía. Su corazón se negaba a aceptar los susurros de su fallecimiento. Cada noche, soñaba con su regreso, con el momento en que podría abrazarlo de nuevo. Daniel, un periodista hastiado por las duras realidades del mundo, buscaba exponer la verdad detrás de la leyenda. Para él, la habitación 66 era una oportunidad de desmentir mitos y mostrar la verdad desnuda. Armado con su cinismo y una grabadora de voz, descartó las historias como mera superstición, un desafío a su visión pragmática del mundo. Cada grabación, cada nota, era un intento de desentrañar la realidad de las leyendas que rodeaban la habitación. Y luego estaba Isabela, con la mirada distante, atormentada por un pasado del que no podía escapar. Sus ojos reflejaban un dolor profundo, una lucha interna que la había llevado a buscar respuestas en los lugares más oscuros. Ella buscaba consuelo de sus demonios, un santuario del tormento que la plagaba en sus horas de vigilia. Cada sombra en la habitación parecía susurrarle, recordándole los momentos que deseaba olvidar. Tal vez, dentro de la oscuridad de la habitación, pensó, finalmente encontraría la paz. La esperanza de liberarse de sus pesadillas la impulsaba a seguir adelante, a enfrentar lo desconocido. Juntos, formaban un tapiz de experiencia humana, un testimonio del poder perdurable de la esperanza, el escepticismo y la desesperación. Sus historias, aunque diferentes, se entrelazaban en ese momento, creando un vínculo inquebrantable. Cada uno, a su manera, buscaba respuestas dentro de la habitación 66, sin darse cuenta del terrible precio que conllevaba desentrañar sus secretos. La puerta, entreabierta, parecía invitarlos a descubrir lo que yacía más allá, prometiendo tanto revelaciones como peligros inimaginables. El aire se volvió pesado mientras estaban de pie ante el umbral, el peso de innumerables historias no contadas presionándolos. Cada rincón de la habitación parecía susurrar secretos olvidados, y el polvo en el aire bailaba como si estuviera vivo, moviéndose al ritmo de una melodía inaudible. La atmósfera era tan densa que casi podían sentirla en su piel, una presencia invisible que los envolvía. El silencio era algo vivo, interrumpido solo por el golpeteo errático de sus corazones. Cada latido resonaba en sus oídos, amplificado por la quietud que los rodeaba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, atrapándolos en un momento eterno de anticipación y miedo. Elena, con la mano temblorosa, alcanzó el pomo oxidado de la puerta. Sus dedos se cerraron alrededor del metal frío, y por un instante dudó. ¿Qué horrores aguardaban al otro lado? Pero sabía que no podían retroceder ahora. Se sentía helado bajo su tacto, enviando un escalofrío por su espalda. Era como si la puerta misma estuviera viva, respirando un aire gélido que se filtraba a través de sus dedos, recordándole que lo desconocido siempre es frío y distante. El metal gimió en protesta cuando ella lo giró, el sonido resonando por el pasillo desolado. Cada crujido era un lamento, un eco de tiempos pasados que se negaba a ser olvidado. La puerta, pesada y antigua, se abrió lentamente, como si estuviera revelando un secreto guardado durante siglos. La puerta se abrió crujiendo, revelando una negrura de tinta que parecía devorar la luz. La oscuridad era tan densa que parecía tener una vida propia, moviéndose y retorciéndose en las sombras. Era un abismo que los llamaba, prometiendo respuestas pero también peligros inimaginables. Un olor a humedad emanaba del interior, el olor a descomposición y cosas olvidadas. Era un aroma penetrante que hablaba de años de abandono y decadencia. Cada respiración era un recordatorio de que este lugar había sido dejado a merced del tiempo y la naturaleza.
Era el olor del tiempo mismo, estancado y pesado con el peso de innumerables horas. Los objetos en la habitación, cubiertos de polvo y moho, eran testigos silenciosos de una era pasada. Cada uno tenía su propia historia, una historia que ahora se entrelazaba con la de ellos. La duda brilló en sus ojos, un miedo primario a lo desconocido. Era un temor ancestral, grabado en sus genes, que les advertía del peligro que acechaba en las sombras. Pero también había una chispa de determinación, una voluntad de enfrentar lo que fuera necesario. Las historias, una vez descartadas como mero folclore, ahora tenían un escalofriante tono de verdad. Cada leyenda, cada cuento de terror que habían escuchado, parecía cobrar vida en este lugar. Era como si las palabras de los antiguos se hubieran materializado, convirtiendo sus peores pesadillas en realidad. Pero no había vuelta atrás, no ahora, no cuando habían llegado tan lejos. La decisión estaba tomada, y aunque el miedo era palpable, también lo era su resolución. Sabían que debían seguir adelante, sin importar lo que encontraran. Con una respiración compartida, cruzaron el umbral, pasando del mundo mundano a las garras de la habitación 66. Cada paso era un desafío, una prueba de su valentía y determinación. Estaban listos para enfrentar lo que fuera necesario. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, sumiéndolos en una oscuridad impenetrable. La sensación de estar atrapados era inmediata, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Estaban solos, enfrentando lo desconocido, con solo su coraje y determinación como guía. Sección 4. Bailan las sombras y los relojes se detienen. Sus ojos, luchando por adaptarse a la penumbra, discernieron lentamente el interior de la habitación. Estaba escasamente amueblada, un testimonio de sus años de abandono. El polvo yacía espeso sobre cada superficie, un testimonio silencioso del paso del tiempo. Una sola ventana estrecha, tapiada desde el exterior, ofrecía la única fuente de luz. La más tenue franja de luz del día se asomaba por una grieta, proyectando sombras alargadas que bailaban siniestramente en las paredes. Un reloj de pie hacía guardia en la esquina, su péndulo congelado en el tiempo. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de su propia respiración. Era como si la habitación misma contuviera la respiración, observando cada uno de sus movimientos. Sección 5. Susurros de las paredes. El tiempo parecía perder todo significado dentro de los confines de la habitación 66. Los minutos se convirtieron en horas, pero el aire permaneció estancado, sin ser tocado por ninguna brisa. Elena, su esperanza menguando con cada momento que pasaba, buscaba frenéticamente cualquier señal de su hermano. Ella gritó su nombre, su voz temblorosa, pero solo el silencio llegó a sus oídos. Daniel, su escepticismo sacudido, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Trató de racionalizar los extraños sucesos, pero la atmósfera opresiva le quitaba la compostura. La habitación era una cámara de privación sensorial, amplificando sus miedos y alimentando sus dudas. Isabela, atraída hacia un rincón envuelto en sombras, trazaba patrones en el suelo cubierto de polvo. Sintió una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera estado allí antes, en un sueño lejano. Un zumbido bajo comenzó a emanar de las paredes, apenas audible al principio, luego creciendo constantemente en intensidad. Resonaba en sus propios huesos, una sinfonía discordante que les ponía los dientes de punta.